Y luego tenemos, por último, la propuesta más interesante, pero la más problemática, ¿ya? Por el abuso del lenguaje que realiza, en el fondo, la cooptación de los conceptos que nosotros hemos aprendido y de la forma en que los agarra los mueve en el fondo y los tuerce para decir algo que no es, ¿ya? Es interesante, muy, muy ingenioso, diría yo. Entonces aquí tenemos de Tania Madariaga Oso, también de la lista del pueblo, que básicamente el objetivo es generar procesos de participación ciudadana, o sea, distinto a todas las otras instancias que querían, el objetivo explícito, directo, era adquirir información de la gente, este quiere generar procesos de participación. Y no solo eso, dice que quiere que la ciudadanía tenga una actoría principal en el proceso, ¿ya? O sea, esto es ya ni siquiera un poquito más, es como se va para el otro lado, en el fondo, decir, ok, el pueblo tiene que ser el actor principal de este proceso. Fantástico, desde ahí podemos decir todos estamos de acuerdo, pero uno de los problemas que aquí yo destaco y que se va a repetir en las láminas es que en el fondo promueve la participación ciudadana, ¿ya? Solo de ciudadanos. Y esto es problemático no solamente porque excluye a los migrantes, sino también porque pone una barrera a la participación. Recuerden que si uno no tiene un carné al día o uno tiene en el fondo los papeles, no está registrado, lo que sea, en el fondo uno no puede votar en el fondo. Aunque uno sea ciudadano, uno tiene que ser ciudadano activo, ¿ya? Y eso crea una barrera para la participación y no es para todos los residentes, no es para la gente que está, sino que ya hay un tema de que tienes más o menos tienes que demostrar que tu identidad chilena para poder en el fondo participar. Y ella propone tres mecanismos, ¿ya? A uno le llama iniciativa popular constituyente, o sea, súper rimbombante, algo que inmediatamente uno diría, chuta, sí, pues esto debe ser básicamente que la gente junta firma, que es lo que yo expliqué hace un par de semanas, junta firmas y en el fondo para poder poner esta iniciativa a un plebiscito. O sea, eso es lo que uno, por lo menos a mí, yo me imaginé inmediatamente cuando leí este título, ¿ya? Iniciativa Popular Constituyente, que algo viene desde abajo, una propuesta que viene trabajada y se somete a plebiscito y se vota. Ni siquiera pasa por los filtros, eso es lo que yo me imaginaba. No, es de nuevo un consultivo insumo, y lo vamos a revisar. De nuevo, los mandatos populares, o sea, ya no puede ser más explícito en que es algo que es vinculante y que es en el fondo algo que hay una dirección en el fondo y una decisión por parte del pueblo, y no de nuevo es algo consultivo, meramente un insumo. Y luego el tercer método, que es algo que ya se ha propuesto, es los plebiscitos intermedios o plebiscitos dirimentes. Básicamente, lo que no se, propuestas dentro de la convención que no se discutan, o sea, que no lleguen a los 2/3, se voten en plebiscito. Y esta es una forma vinculante de participación, pero no deliberativa, ¿ya? Entonces, analizando la iniciativa popular constituyente. Aquí básicamente quise poner en rojo algunas cosas para poder descifrar en estos párrafos qué es lo que se pretende, ¿ya? Aquí se hace que las propuestas serán debatidas por los miembros de la convención. O sea, inmediatamente sabemos que cualquier protesta, o sea, propuesta popular que venga va a ser debatida en la convención y no es para, en el fondo, exigirla, sino que simplemente para que el constituyente, ella, básicamente, lleve un producto que venga desde abajo, con una legitimidad de abajo, supuestamente, y ella pueda promoverlo en la convención, ¿ya? Entonces, es un insumo, o sea, no hay aquí como, no hay mandato, ¿ya? No hay algo específico que obligue en el fondo al constituyente a llevarlo, sino que dice que simplemente serán debatidas, ¿ya? Luego, de nuevo, grupos de ciudadanas y ciudadanos, o sea, de nuevo excluye a los migrantes directamente, o sea, podría decir grupos de personas, ¿ya? Pero elige esa palabra que es bastante excluyente. Y básicamente lo que hacen estos grupos de personas, que de manera autoconvocada de nuevo, se juntan en asambleas, cabildos o cualquier otra modalidad, y vamos a ver que de nuevo el método es el no método, el método de hágalo usted mismo, ¿ya? De usted delibere como quiera, y luego nosotros vemos lo que hacemos con eso, es redactar propuestas, ¿ya? Eso es la idea de salir con algo en el fondo redactado desde un lugar de base, ¿ya? Esa es la idea. ¿Y qué va a pasar con estas propuestas?
además de ser debatidas en el fondo por el constituyente, se van a inscribir en un sistema público de registro, entonces para que queden, ¿ya? Y la idea de esto es adquirir la relevancia para que estas propuestas se pesquen en la convención, ¿ya? O sea, de directo y de una forma que obligue en el fondo a la convención a hacer algo, nada. Es simplemente, de nuevo, un insumo extractivo, ¿ya? O sea, esto no tiene ningún mandato, no es vinculante de ninguna forma, ¿ya? Luego tenemos los mandatos populares. Y aquí digo, ok, aquí realmente podemos llegar a algo que es un poco más directo y que realmente que esté apoyando aquí la decisión del pueblo. Y de nuevo nos encontramos que los mandatos populares tienen mecanismos descentralizados, ¿ya? Y vamos a decir, bueno, ¿cuáles? Quizás va a haber una profundidad en esto. Vamos a ver que hay otra lámina, ¿ya? Que es básicamente deliberación barrial, comunal o distrital. O sea, la gente se junta básicamente donde puede. Y aquí, básicamente, esto lo que hace es que las convencionales deberán hacerse cargo de la presentación y sistematización de estos mandatos. O sea, tenemos mandatos, supuestamente, que no se saben cómo se hacen, desde abajo, hágalo usted mismo, y los convencionales van a estar encargados de sistematizar esa información y producir un mandato desde ahí. ¿Ya? O sea, la caja negra aquí son los constituyentes, por así decirlo. Y esto lo único que asegura es que van a ser discutidos en la convención. ¿Ya? O sea, eso es lo que se comprometen, o por lo menos como de presentarlo, ¿ya? Pero obviamente no van a presentar nada que venga directamente desde abajo, van a presentar la sistematización de esos datos. Entonces es algo pasado por el sedazo de ese constituyente, ¿ya? Y aquí para que sean sometidos a deliberación, ¿ya? Y aquí ella introduce una cosa nada que ver, pero en el fondo que es parecido a el plebiscito, pero esta es otra forma, que básicamente es que si estos mandatos populares que fueron presentados por los constituyentes, por ella, luego de la sistematización, se presenta una propuesta en la convención, y ese mandato viene supuestamente con una autorización popular. Si no se llega a los 2/3, eso se iría a plebiscito, ¿ya? Pero eso es básicamente el plebiscito dirimente que no tiene por qué ser conectado a la propuesta popular, ya que en el próxima lámina, el mecanismo 3, ella va a proponer que cualquier proyecto en el fondo, cualquier propuesta, da lo mismo de dónde venga en el fondo, de quién la propuso, si no llega a los 2/3 se somete a plebiscito. Entonces esto no tiene nada de popular en el sentido que no está simplemente conectado ahí, ¿ya? Y aquí la lámina de explicación de este mecanismo número 2, ¿ya? Y empieza con estos espacios de deliberación constituyente, ¿ya? Y aquí es básicamente sin método, no hay método. Hágalo usted mismo, saque algo, ya, arréglesela, ya, y de ahí lo que usted me diga, en el fondo, van a mandar unos delegados, ya, y estos delegados se van a encargar de sistematizar la información. O sea, es un trabajo primero tremendo, o sea, si no, porque nosotros hemos estado trabajando, como recordarán, con propuestas simples. Las propuestas simples se pueden agregar, no hay necesidad de sistematizar. Pero sí, desde estos lugares de decisión, de deliberación, llega más de una página, ¿ya? Y tienes, no sé, cientos de instancias de deliberación. Ese es un trabajo que requiere primero meses, ¿ya? Y necesita de expertos. En el fondo no es fácil de hacer. Necesita software en el fondo, y más encima es siempre arbitrario, porque uno le da un peso a unas cosas y a otras. Es como uno ingresa una información que es en el fondo narrada y uno la tiene que ingresar como en variables, y ahí en ese traspaso de código siempre se pierden cosas y se hacen decisiones arbitrarias. Entonces se le está dando a las personas comunes y corrientes, que son delegados de estos barrios, en el fondo, a sistematizar la información y de crear resoluciones desde ahí, en el fondo. O sea, no hay método y no se sabe cómo se va a llegar a lo que se va a llegar. Y ahí, de nuevo, y esto claramente viene muy parecido a lo que yo propongo de delegados de los cabildos, ¿ya? Y de las propuestas que ya han sido aprobadas en cabildos, que se agregan, pero no de sistematizar en el fondo entre medio. Entonces se hace cabildos comunales, cabildos distritales, y luego, en el fondo, eso va a la convención a través del convencional. Entonces, obviamente, no hay trazabilidad. Si no hay trazabilidad, no hay mandato. Si no es algo que yo apruebo y que digo sí o no, eso no significa que es un mandato popular en ninguna forma. Entonces se está usando la palabra mandato para referirse a un producto sistematizado por el que nadie votó. O sea, eso es súper grave.
¿ya? Porque un mandato es una decisión votada, ¿ya? Si yo mandato a alguien, es porque yo primero tengo el poder de mandatar a alguien, y el mandato es un mandato que es directo, ¿ya? Explícito, y que es no ambiguo en el fondo. Es un mandato, es una dirección, pero mi opinión no sistematizada no es un mandato. Entonces, la creación de un mandato desde un producto sistematizado, eso claramente no es un mandato, sino que es un producto basado en insumos, ¿ya? Y por último tenemos el mecanismo, que yo creo que es el que todos quieren en el fondo dentro de los partidos políticos, del establishment en general, desde el Partido Comunista hasta la UDI, yo diría, todo es los plebiscitos intermedios o dirimentes, ¿ya? La idea de que si algo no adquiere en el fondo 2/3, pero adquirió mayoría absoluta, entonces se somete a plebiscito. Este es el atajo preferido, ya que es la forma más fácil, a través de la propaganda en el fondo, de mover a la ciudadanía para apoyar algo de un lado o de otro. Y esto obviamente corre el riesgo de tener una lista de cosas que votar, ¿ya? Que las personas no van a tener ninguna información de por qué cosa votar, y que básicamente las personas no van a ir a votar porque ya no van a votar, en el fondo. Más de un 50% no va a ir. Entonces, al final, la decisión de algo que quizás no es en el fondo tan bueno, porque las cosas que pueden pasar con un 51% no es lo mismo que pase con un 60%, por ejemplo. O sea, puede haber, porque al final esto hay que entender de que este mecanismo se transforma en un arma, en el fondo política, ¿ya? Para pasar cosas, en el fondo. Cuando tú ya tienes esta salida, tú negocias de una cierta forma y quizás promueves una propuesta, y una propuesta gana el 50+1, en el fondo, que quizás era demasiado radical en el fondo, y quizás, o demasiado conservadora, por así decirlo, porque la gente que votó en contra es porque pensaba que podía, en el fondo, dar una propuesta más progresista después, por así decirlo. Hay ciertos timings. Entonces, esto se utiliza como una herramienta, un arma política en las armas en las facciones, por así decirlo. Entonces, es muy peligroso. Obviamente, mejor que nada, en el sentido de que si van a haber 2/3 y las cosas no van a salir, claro, pero esto no es un mecanismo popular vinculante. O sea, un plebiscito es uno votando así como un individuo, no hay ninguna deliberación ni ningún poder colectivo, ¿ya? Entonces, esta es la propuesta que está en todas las propuestas, ¿ya? Entonces, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos venido trabajando en los cabildos. Eso.